¿Alguna vez una sola frase cambió completamente tu forma de ver el mundo? Imagina el impacto de unas pocas palabras tan poderosas que dejaron a los discípulos de Jesús sin aliento, desafiando todo lo que creían saber sobre justicia y poder. En este video, te sumergirás en uno de los momentos más revolucionarios del Sermón del Monte. Descubrirás una enseñanza que no solo sacudió a los seguidores de Jesús, sino que tiene el potencial de transformar tu vida hoy. ¿Estás listo para cuestionar tus reacciones ante el conflicto y la injusticia? Prepárate para un viaje que te llevará desde la confusión inicial hasta una comprensión profunda que puede cambiar tus relaciones, tu comunidad e incluso tu respuesta a la opresión. Esta no es solo otra lección de historia, es una invitación a una revolución personal. ¿Te atreves a descubrir la frase que lo cambió todo? El sol abrasador de Galilea caía sobre la multitud reunida en la ladera de la montaña. El aire estaba cargado de expectación mientras Jesús, con su túnica polvorienta y sus ojos llenos de compasión, se disponía a hablar. Sus discípulos, sentados a sus pies, no podían imaginar que estaban a punto de escuchar palabras que sacudirían los cimientos de su comprensión del mundo. Jesús comenzó a hablar, su voz clara y firme resonando en la ladera. Las primeras palabras del Sermón del Monte fluían como miel, reconfortantes y familiares. Bienaventuranzas que elevaban el espíritu y promesas de consuelo para los afligidos. Los discípulos asentían, sus corazones se llenaban de esperanza. Pero entonces, como un relámpago en un cielo despejado, Jesús pronunció la frase que lo cambiaría todo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro, siempre impetuoso, sintió que su mandíbula caía. Juan, el discípulo amado, parpadeó varias veces, como si tratara de aclarar su visión. Mateo, el ex recaudador de impuestos, frunció el ceño, su mente analítica luchando por comprender. ¿Volver la otra mejilla? ¿No resistir al malo? Estas palabras iban en contra de todo lo que habían aprendido, de todo lo que creían saber sobre justicia y honor. En una sociedad donde la venganza no solo era aceptada sino esperada, donde el ojo por ojo era la norma, Jesús estaba proponiendo algo completamente revolucionario. Imaginemos por un momento el impacto de estas palabras en aquella época. En una tierra ocupada por los romanos, donde la resistencia violenta era vista por muchos como la única respuesta válida, Jesús estaba sugiriendo un camino radicalmente diferente. No estaba hablando de sumisión cobarde, sino de una forma de resistencia que requería más coraje que blandir una espada. Los discípulos intercambiaron miradas de perplejidad. Santiago, conocido por su temperamento fogoso, apretó los puños instintivamente. ¿Cómo podía ser esto? ¿Acaso Jesús no entendía las realidades de su mundo? ¿No había venido él como el Mesías para liberar a Israel de sus opresores? Pero Jesús no había terminado. Con cada palabra que seguía, profundizaba en este nuevo concepto de amor y perdón que trascendía la lógica humana. Hablaba de amar a los enemigos, de bendecir a los que los maldecían, de hacer el bien a quienes los odiaban. Cada frase era como una piedra lanzada a las aguas tranquilas de sus mentes, creando ondas de confusión y asombro. Para entender plenamente el impacto de estas palabras, debemos sumergirnos en el contexto de la época. La Palestina del siglo I era una tierra de conflictos y tensiones. Los judíos vivían bajo el yugo del Imperio Romano, y las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto. Muchos esperaban un líder militar que los liberara por la fuerza. En este contexto, las palabras de Jesús no solo eran sorprendentes, eran potencialmente peligrosas. Imaginemos a un joven celote en la multitud, alguien que había dedicado su vida a resistir a los romanos por cualquier medio necesario. ¿Cómo resonarían estas palabras en sus oídos? ¿Como una traición a la causa de la libertad o como una invitación a una forma de resistencia más poderosa y transformadora? Y no era solo la situación política la que hacía que estas palabras fueran tan impactantes.
La cultura del honor en el Medio Oriente antiguo era, y en muchos aspectos sigue siendo, profundamente arraigada. Una bofetada en la mejilla no era solo un acto de violencia física, era una afrenta al honor personal y familiar. Responder a tal insulto no solo era aceptable, era esperado. Jesús estaba desafiando no solo las normas sociales, sino la propia identidad de sus oyentes. Estaba invitándolos a reimaginar completamente su relación con el poder, la justicia y la dignidad personal. Mientras Jesús continuaba hablando, los discípulos comenzaron a sentir que el suelo bajo sus pies se movía. No era solo una nueva enseñanza, era un nuevo mundo que se abría ante ellos. Un mundo donde el perdón triunfaba sobre la venganza, donde el amor vencía al odio, donde la fuerza verdadera se encontraba en la capacidad de absorber el mal sin devolverlo. Pedro, siempre el primero en hablar, se encontró sin palabras por primera vez en su vida. Su mente volaba a todas las veces que había respondido con ira a un insulto, a todas las ocasiones en que había soñado con venganza contra los que lo habían agraviado. ¿Estaba Jesús realmente sugiriendo que había una mejor manera? Juan, por su parte, sintió que algo se encendía en su corazón. Aunque no podía entender completamente las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo, intuía que había una profunda verdad en estas palabras. Una verdad que, si se vivía plenamente, podría cambiar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Mateo, con su mente aguda para los números y las leyes, se encontró repasando mentalmente todos los códigos legales que conocía. Esta enseñanza de Jesús no solo desafiaba la ley del talión, parecía subvertir todo el sistema de justicia retributiva. ¿Cómo podría funcionar una sociedad basada en estos principios? Mientras el sol comenzaba a descender sobre las colinas de Galilea, bañando la escena en tonos dorados y rojizos, los discípulos y la multitud permanecían en un silencio atónito. Las palabras de Jesús flotaban en el aire, pesadas de significado y potencial. Nadie en esa ladera podía imaginar completamente cómo estas palabras resonarían a través de los siglos, inspirando movimientos de resistencia no violenta, desafiando sistemas de opresión y ofreciendo esperanza en los momentos más oscuros de la historia humana. Lo que sí sabían, en lo profundo de sus corazones, era que habían escuchado algo verdaderamente revolucionario. Algo que, si se tomaba en serio, tenía el poder de transformar no solo sus vidas individuales, sino el mundo entero. Mientras Jesús hacía una pausa, preparándose para continuar con su sermón, los discípulos se miraron entre sí, sus mentes zumbando con preguntas. ¿Cómo se vería esto en la práctica? ¿Realmente era posible vivir de esta manera? Y si lo era, ¿qué significaría para ellos, para su misión, para el futuro del movimiento que estaban apenas comenzando a construir? El silencio que siguió a las palabras de Jesús fue breve pero intenso. Como una ola que se forma en el mar antes de romper en la orilla, la reacción de los discípulos comenzó a manifestarse. Pedro, siempre el primero en expresar sus pensamientos, fue quien rompió el silencio. «Maestro», dijo con una mezcla de confusión y asombro en su voz, «¿cómo es posible lo que dices? Si alguien nos golpea, ¿debemos simplemente aceptarlo?» Los ojos de Jesús se posaron en Pedro con una mirada que mezclaba comprensión y desafío. Pedro, respondió con suavidad, «¿Qué crees que requiere más fuerza, devolver un golpe o resistir la tentación de hacerlo?» Esta pregunta dejó a Pedro sin palabras, su mente luchando por comprender la profundidad de lo que Jesús estaba proponiendo. Mientras tanto, los otros discípulos comenzaron a murmurar entre sí, sus voces mezclándose en un coro de perplejidad y asombro. Juan, el discípulo más joven, se acercó a Jesús con ojos llenos de curiosidad. «Maestro», preguntó, ¿esto significa que debemos permitir que los malvados hagan lo que quieran? ¿No estaríamos animándolos a seguir haciendo el mal? Jesús sonrió, apreciando la profundidad de la pregunta de Juan. «Piensa en esto», respondió. «Cuando respondes al mal con más mal, ¿qué consigues? Pero cuando respondes al mal con bien, ¿no estás sembrando las semillas de un cambio más profundo?» Mientras los discípulos reflexionaban sobre estas palabras, Mateo, el ex recaudador de impuestos, intervino.
Su mente analítica buscaba entender las implicaciones prácticas de esta enseñanza. Maestro, dijo, he visto mucha injusticia en mi vida anterior. ¿Cómo puede este enfoque abordar los males sistémicos de nuestra sociedad? La pregunta de Mateo abrió una nueva dimensión en la conversación. Jesús miró a su alrededor, consciente de que no solo sus discípulos, sino toda la multitud estaba escuchando atentamente. Mateo, comenzó, piensa en cómo funciona la levadura en la masa. Una pequeña cantidad transforma todo el pan. De la misma manera, cada acto de amor y perdón tiene el poder de transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Esta respuesta provocó una ola de murmullos entre la multitud. La gente comenzó a discutir entre sí, algunos asintiendo con comprensión, otros sacudiendo la cabeza con escepticismo. Santiago, conocido por su temperamento fogoso, no pudo contenerse más. Pero maestro, exclamó, ¿qué hay de la justicia? No estamos permitiendo que los opresores se salgan con la suya. La pregunta de Santiago tocó un nervio. Muchos en la multitud, que vivían bajo la opresión romana, se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar la respuesta de Jesús. Jesús se tomó un momento antes de responder, su mirada recorriendo los rostros expectantes a su alrededor. Santiago, dijo finalmente, la verdadera justicia no se trata de castigar, sino de restaurar. Cuando vuelves la otra mejilla, no estás siendo débil. Estás mostrando al agresor un espejo de su propia humanidad. Estás desafiando el ciclo de violencia en su raíz. Estas palabras cayeron como una bomba entre los oyentes. Algunos jadearon audiblemente, otros se miraron con asombro. La idea de que volver la otra mejilla pudiera ser un acto de fuerza, no de debilidad, era revolucionaria. Tomás, siempre el escéptico, alzó la voz. Maestro, dijo con un tono de duda, esto suena noble, pero ¿cómo podemos estar seguros de que funcionará? ¿No estamos arriesgándonos a ser pisoteados? Jesús miró a Tomás con compasión. Tomás, respondió, el camino que propongo no es fácil. Requiere coraje, requiere fe. Pero piensa en esto, ¿cuántas guerras han traído una paz duradera? ¿Cuántas venganzas han sanado realmente una herida? Estas preguntas resonaron profundamente entre los discípulos y la multitud. Muchos recordaron conflictos pasados, venganzas que solo habían llevado a más dolor y sufrimiento. Mientras la discusión continuaba, una mujer de la multitud se puso de pie. Su rostro mostraba las marcas de una vida difícil, pero sus ojos brillaban con una nueva comprensión. Maestro, dijo con voz temblorosa, he vivido con odio en mi corazón durante años. La idea de perdonar a quienes me han hecho daño me asusta, pero también siento esperanza. ¿Es esto lo que quieres decir? Jesús la miró con una sonrisa llena de calidez. Sí, hija mía. El perdón no es solo para el que ha hecho mal, sino también para el que ha sido herido. Es un camino hacia la libertad. Estas palabras provocaron lágrimas en los ojos de muchos. La idea de que el perdón pudiera ser una fuente de liberación personal era una revelación para muchos de los presentes. Mientras la tarde avanzaba, la discusión se volvió más animada. Los discípulos y la multitud compartían historias personales, reflexionando sobre cómo esta enseñanza podría aplicarse en sus vidas cotidianas. Un anciano compartió cómo había mantenido una amarga enemistad con su vecino durante décadas. Quizás, dijo con voz quebrada, es hora de dar el primer paso hacia la reconciliación. Un joven celote, inicialmente escéptico, comenzó a ver cómo esta forma de resistencia no violenta podría ser más poderosa que cualquier espada. Si todos viviéramos así, reflexionó en voz alta, ¿cómo podrían los romanos mantener su dominio sobre nosotros? A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando la escena en tonos dorados, los discípulos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo más que una simple lección. Estaban en el nacimiento de una revolución del corazón. Pedro, mirando a su alrededor, vio cómo las expresiones de confusión inicial se habían transformado en algo más profundo, una mezcla de asombro, desafío y esperanza.
se volvió hacia Jesús y preguntó: Maestro, si vivimos de esta manera, ¿cómo cambiará el mundo? Jesús sonrió, sus ojos brillando con una visión que iba más allá del presente. Pedro respondió: imagina un mundo donde el amor vence al odio, donde el perdón rompe el ciclo de la venganza. No sucederá de la noche a la mañana, pero cada acto de amor, cada mejilla vuelta, cada enemigo amado, es una semilla plantada. Y de estas semillas crecerá un nuevo mundo. Los discípulos intercambiaron miradas, sintiendo el peso y la promesa de estas palabras. Sabían que lo que estaban escuchando no era solo una nueva enseñanza, sino un llamado a una forma completamente nueva de vivir. Mientras Jesús se preparaba para continuar con su sermón, los discípulos y la multitud se acomodaron, sus mentes y corazones abiertos a lo que vendría a continuación. La frase que había impactado inicialmente a los discípulos ahora se había convertido en el comienzo de una transformación más profunda. La tarde avanzaba, y con ella, la comprensión de que estaban al borde de algo verdaderamente revolucionario. Algo que tenía el poder de cambiar no solo sus vidas individuales, sino el curso de la historia humana. Mientras el sol comenzaba su descenso lento hacia el horizonte de Galilea, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Jesús continuó desarrollando el significado profundo detrás de sus palabras. La multitud, inicialmente sacudida por la idea de volver la otra mejilla, ahora estaba inmersa en un silencio expectante, ansiosa por desentrañar las capas de esta enseñanza revolucionaria. Cuando hablo de no resistir al que es malo, comenzó Jesús, su voz resonando clara en el aire de la tarde, no estoy pidiendo pasividad ante la injusticia. Estoy invitándolos a una forma de resistencia más poderosa, una que tiene el potencial de transformar no solo la situación, sino también los corazones de quienes están involucrados. Los ojos de los discípulos se abrieron de par en par ante esta declaración. Pedro, siempre el más expresivo, no pudo contener su asombro. Maestro, interrumpió, ¿cómo puede ser más poderoso recibir un golpe que devolverlo? Jesús sonrió, apreciando la honestidad de la pregunta de Pedro. Piensa en esto, Pedro, respondió. Cuando respondes a la violencia con violencia, ¿qué consigues? Un ciclo interminable de represalias. Pero cuando respondes al mal con bien, introduces algo completamente nuevo en la ecuación. Desafías las expectativas del agresor y lo obligas a confrontar su propia humanidad. Esta explicación provocó murmullos de asombro entre la multitud. Muchos nunca habían considerado la no violencia como una forma de acción, sino como una simple ausencia de respuesta. Juan, con su naturaleza contemplativa, se aventuró a preguntar: Maestro, ¿estás diciendo que al volver la otra mejilla estamos haciendo algo más que simplemente aguantar el abuso? Exactamente, Juan, respondió Jesús con entusiasmo. Volver la otra mejilla no es un acto de sumisión, sino de desafío moral. Es una forma de decir: tu violencia no me definirá. No me rebajaré a tu nivel. Te desafío a ver tu propia humanidad reflejada en mi negativa a devolver mal por mal. Esta interpretación provocó una ola de exclamaciones entre los oyentes. La idea de que la no violencia pudiera ser un acto de desafío y fuerza era completamente nueva para muchos. Mateo, siempre buscando aplicaciones prácticas, intervino: pero maestro, ¿cómo se aplica esto en situaciones de opresión sistémica? Vivimos bajo el dominio romano. ¿Cómo puede este enfoque cambiar esa realidad? La pregunta de Mateo tocó un nervio en la multitud. Muchos asintieron, ansiosos por escuchar la respuesta de Jesús a esta pregunta crucial. Jesús tomó un momento antes de responder, su mirada recorriendo los rostros expectantes a su alrededor. Mateo, comenzó, la opresión sistémica se sostiene no solo por la fuerza de los opresores, sino también por la aceptación tácita de los oprimidos. Cuando nos negamos a participar en el sistema de violencia y retribución, cuando respondemos con amor y dignidad incluso ante la injusticia, estamos socavando los cimientos mismos de ese sistema. Esta declaración cayó como una bomba entre los oyentes. La idea de que pudieran desafiar al poderoso imperio romano no a través de la rebelión armada, sino a través de una forma radical de amor y no violencia,
era a la vez aterradora y emocionante. Pero maestro, intervino Santiago, su voz teñida de frustración, ¿no estamos simplemente permitiendo que los malvados hagan lo que quieran? ¿No es nuestra responsabilidad detenerlos? Jesús miró a Santiago con comprensión. Santiago, respondió, detener el mal es ciertamente nuestra responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿cómo lo detenemos de manera efectiva? La violencia puede detener un acto específico de maldad, pero a menudo planta las semillas para más violencia en el futuro. El amor, por otro lado, tiene el poder de transformar no solo la situación, sino también el corazón del malhechor. Esta respuesta provocó un silencio reflexivo entre los discípulos y la multitud. Muchos comenzaron a recordar situaciones en sus propias vidas donde la venganza solo había llevado a más conflicto, mientras que los actos de perdón habían abierto puertas a la reconciliación. Una mujer de la multitud, con lágrimas en los ojos, compartió su historia. Hace años, mi hijo fue asesinado. Viví con odio en mi corazón, soñando con venganza. Pero un día, me encontré cara a cara con el asesino. En lugar de buscar venganza, algo en mí me impulsó a hablarle de mi hijo, de quién era, de cuánto lo amaba. Vi lágrimas en los ojos de ese hombre, vi remordimiento genuino. Ese día, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Su testimonio conmovió profundamente a todos los presentes. Jesús la miró con compasión y dijo, has descubierto el poder transformador del amor, hija mía. Tu acto de compasión no solo te liberó a ti, sino que también plantó una semilla de cambio en el corazón de quien te había hecho daño. A medida que la tarde avanzaba, la discusión se volvió más profunda y personal. Los discípulos y la multitud comenzaron a compartir historias de conflictos en sus propias vidas, buscando entender cómo aplicar esta enseñanza revolucionaria. Un anciano habló de una disputa de tierras con su vecino que había durado generaciones. Quizás, dijo con voz temblorosa, es hora de romper este ciclo. Tal vez ofrecer reconciliación, incluso si no la merezcan, sea el camino hacia la paz. Un joven celote, inicialmente escéptico, comenzó a ver el potencial revolucionario de esta enseñanza. Si todos viviéramos así, reflexionó, ¿cómo podrían los romanos justificar su opresión? Estaríamos desafiando su poder de una manera que sus espadas no pueden tocar. Jesús sonrió, viendo cómo las semillas de comprensión comenzaban a brotar. Ahora están empezando a ver, dijo. Este camino que les propongo no es fácil. Requiere coraje, requiere fuerza interior. Es fácil devolver un golpe, es fácil buscar venganza. Pero toma verdadera fuerza ofrecer la otra mejilla, amar a tu enemigo, hacer el bien a quienes te odian. Pedro, con los ojos brillantes de comprensión, preguntó, Maestro, ¿estás diciendo que esta forma de vivir puede realmente cambiar el mundo? Jesús asintió, su rostro iluminado por la visión de lo que podría ser. Pedro, respondió, imagina un mundo donde cada acto de maldad es respondido con un acto de bondad. Donde cada golpe es recibido no con otro golpe, sino con una oferta de paz. Poco a poco, acto por acto, corazón por corazón, podemos transformar no solo nuestras relaciones personales, sino sociedades enteras. Los discípulos intercambiaron miradas, sintiendo el peso y la promesa de estas palabras. Comenzaban a entender que lo que Jesús estaba proponiendo no era simplemente una nueva ética personal, sino una forma completamente nueva de abordar los conflictos y la injusticia en el mundo. Mientras el sol se acercaba al horizonte, bañando la escena en un resplandor dorado, Jesús continuó desarrollando las implicaciones de su enseñanza. Habló de cómo este enfoque podría transformar no solo las relaciones interpersonales, sino también las estructuras sociales y políticas. Cuando respondemos al mal con bien, explicó, estamos sembrando las semillas de un nuevo orden. Un orden basado no en el poder coercitivo, sino en el poder transformador del amor. Es un camino largo y difícil, pero es el único camino que puede llevarnos a una paz verdadera y duradera. A medida que estas palabras se asentaban en los corazones y mentes de los oyentes, muchos comenzaron a ver su mundo de una manera completamente nueva.
Vieron cómo sus conflictos personales, sus luchas comunitarias e incluso la opresión que enfrentaban bajo el dominio romano, podrían ser abordados de una manera radicalmente diferente. Un pescador compartió cómo esta enseñanza podría cambiar la dinámica en el mercado, donde las disputas a menudo escalaban a la violencia. Una madre habló de cómo podría transformar la forma en que criaba a sus hijos, rompiendo ciclos generacionales de abuso. Jesús escuchaba cada historia, cada reflexión, con atención y compasión. Con cada ejemplo, profundizaba en el significado de sus palabras, mostrando cómo esta simple frase, "vuelve la otra mejilla", contenía el potencial para una revolución completa en las relaciones humanas. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, los discípulos y la multitud se dieron cuenta de que habían sido testigos de algo extraordinario. No era solo una lección o un sermón, era el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de abordar el conflicto y la injusticia. Pedro, mirando a su alrededor a los rostros iluminados de sus compañeros discípulos y de la multitud, se volvió hacia Jesús con una pregunta final: Maestro, si vivimos de esta manera, ¿cómo cambiará nuestra relación con Dios? Jesús sonrió, sus ojos brillando con una luz que parecía venir de otro mundo. Pedro, respondió, cuando vivimos en el amor, incluso hacia nuestros enemigos, estamos reflejando la misma naturaleza de Dios. Estamos participando en su obra de redención y reconciliación en el mundo. Estas palabras resonaron profundamente entre los presentes. Muchos sintieron que estaban al borde de algo verdaderamente transformador, algo que tenía el potencial de cambiar no solo sus vidas individuales, sino el curso de la historia humana. Mientras Jesús se preparaba para continuar con su sermón, los discípulos y la multitud se acomodaron, sus mentes y corazones abiertos a lo que vendría a continuación. La frase que inicialmente los había impactado y confundido ahora se había convertido en la puerta de entrada a una comprensión completamente nueva de Dios, del amor y del potencial de la humanidad para el cambio. El cielo de Galilea se había transformado en un lienzo de estrellas brillantes cuando Jesús comenzó a abordar la aplicación práctica de sus enseñanzas en la vida cotidiana. La multitud, aunque cansada por las largas horas de escucha, permanecía atenta, ansiosa por entender cómo estas ideas revolucionarias podían materializarse en sus vidas diarias. Mis amigos, comenzó Jesús, su voz suave pero clara en la quietud de la noche, hemos hablado de grandes ideas, de transformar el mundo. Pero el verdadero desafío comienza en los pequeños momentos de nuestras vidas cotidianas. Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Pedro, siempre práctico, fue el primero en hablar: Maestro, ¿cómo podemos aplicar esto cuando alguien nos insulta en el mercado o nos engaña en un negocio? Jesús sonrió, apreciando la franqueza de Pedro. Imagina esto, Pedro, respondió. Estás en el mercado y alguien te acusa injustamente de engañarlo. Tu primer instinto podría ser defenderte con ira, devolver el insulto. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de eso, respondieras con calma y amabilidad? Si ofrecieras no solo devolver el dinero, sino también ayudar a esa persona a encontrar lo que busca. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par, y muchos en la multitud jadearon ante la idea. Jesús continuó: al hacer esto, no solo evitas un conflicto, sino que también plantas una semilla de bondad que podría transformar esa relación e incluso inspirar a otros que presencien el acto. Una mujer de la multitud, con un bebé en brazos, alzó la voz: pero maestro, ¿qué pasa con aquellos que nos hacen daño repetidamente? ¿Debemos seguir perdonando sin límite? Jesús la miró con compasión. Una pregunta sabia, respondió. El perdón no significa permitir que el abuso continúe. Significa liberar tu corazón del peso del rencor y buscar la transformación del agresor. Puede que necesites establecer límites firmes, pero hazlo desde un lugar de amor, no de venganza. Esta respuesta provocó una ola de discusiones entre la multitud. Muchos nunca habían considerado que establecer límites pudiera ser un acto de amor. Juan, siempre buscando una comprensión más profunda, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos mantener esta actitud de amor cuando nos enfrentamos a injusticias sistémicas, como la opresión romana?
La pregunta de Juan tocó un nervio en la multitud. Muchos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar la respuesta de Jesús a esta pregunta crucial. Jesús tomó un momento antes de responder, su mirada recorriendo los rostros expectantes a su alrededor. Juan, comenzó, la resistencia no violenta es una de las fuerzas más poderosas en el mundo. Cuando te niegas a devolver violencia por violencia, cuando respondes a la opresión con dignidad y amor, estás exponiendo la injusticia del sistema para que todos la vean. Continuó explicando, imaginen que un soldado romano les ordena llevar su equipo por 1 milla, como es su derecho legal. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistirse o hacerlo a regañadientes, ofrecieran llevar el equipo por 2 millas? La multitud quedó atónita ante esta sugerencia. Jesús explicó, al hacer esto, no solo están cumpliendo con la ley, sino que están demostrando una generosidad y una fuerza interior que desafía la lógica de la opresión. Están tratando al soldado como un ser humano, no como un enemigo, y eso tiene el poder de transformar la situación. Esta idea provocó una mezcla de asombro y escepticismo entre los oyentes. Un anciano alzó la voz, pero maestro, ¿no es esto simplemente someterse a la opresión? Jesús negó con la cabeza. No, mi amigo. Es tomar el control de la situación de una manera que el opresor no espera. Es demostrar que tu dignidad y tu capacidad de amar son más fuertes que cualquier sistema de opresión. A medida que la noche avanzaba, Jesús continuó ofreciendo ejemplos prácticos de cómo aplicar estas enseñanzas en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Habló de cómo esta actitud podía transformar las relaciones familiares. Cuando surge un conflicto en tu hogar, explicó, en lugar de buscar tener la razón o ganar la discusión, busca entender el corazón del otro. Practica la escucha activa, ofrece perdón antes de que te lo pidan, sé el primero en dar un paso hacia la reconciliación. Abordó cómo podía cambiar la dinámica en las comunidades. Cuando veas a alguien en necesidad, dijo, no esperes a que otros actúen. Sé tú el que da el primer paso. Si alguien en tu comunidad es marginado o rechazado, sé tú quien lo acoge y lo incluye. Un joven pescador preguntó sobre cómo aplicar estas enseñanzas en el trabajo. Jesús respondió, trata a cada cliente, a cada compañero de trabajo, incluso a tus competidores, con respeto y amabilidad. Cuando surjan disputas, busca soluciones que beneficien a todos, no solo a ti mismo. Sé conocido por tu integridad y tu disposición a ir más allá de lo que se espera. A medida que Jesús hablaba, muchos en la multitud comenzaron a compartir sus propias ideas y experiencias. Una mujer habló de cómo había resuelto una disputa con su vecina ofreciéndole ayuda cuando ésta enfermó, a pesar de su enemistad previa. Un comerciante compartió cómo había cambiado la atmósfera de su negocio al tratar a sus competidores con respeto y colaboración en lugar de hostilidad. Jesús escuchaba cada historia con atención, utilizándolas para profundizar en la comprensión de sus enseñanzas. Ven, dijo, como cada pequeño acto de amor y perdón tiene el poder de crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de la situación inmediata. A medida que la noche avanzaba, la discusión se volvió más personal y reflexiva. Muchos comenzaron a examinar sus propias vidas, identificando áreas donde podían aplicar estas enseñanzas. Un fariseo en la multitud, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló, Maestro, estas enseñanzas son hermosas, pero ¿no contradicen nuestra ley? ¿No estamos llamados a buscar justicia? Jesús miró al fariseo con respeto. La verdadera justicia, respondió, no se trata de castigo, sino de restauración. Cuando respondemos al mal con bien, estamos creando la oportunidad para que el malhechor se arrepienta y cambie. Estamos cumpliendo la ley en su sentido más profundo, que es el amor. Esta respuesta provocó un silencio reflexivo entre los presentes. Muchos comenzaron a ver cómo estas enseñanzas no solo no contradecían su fe, sino que la llevaban a un nivel más profundo de comprensión y práctica. Mientras la noche se profundizaba, Jesús concluyó esta parte de su enseñanza con una invitación, mis amigos, les estoy pidiendo que sean sal y luz en este mundo.
que cada uno de ustedes, en sus interacciones diarias, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus comunidades, sea un agente de amor, perdón y transformación. Los discípulos y la multitud se miraron entre sí, sintiendo el peso y la promesa de estas palabras. Sabían que lo que habían escuchado no era simplemente una nueva enseñanza, sino un llamado a una forma completamente nueva de vivir. Pedro, con los ojos brillantes de comprensión y desafío, preguntó: Maestro, si vivimos de esta manera, ¿cómo cambiará el mundo? Jesús sonrió, sus ojos brillando con una visión que parecía abarcar toda la historia humana. Pedro, respondió, imagina un mundo donde cada acto de maldad es respondido con un acto de bondad. Donde cada conflicto es una oportunidad para el perdón y la reconciliación. Donde el amor y la compasión son las fuerzas que moldean nuestras sociedades. Ese mundo comienza con cada uno de ustedes, en cada momento de cada día. Mientras Jesús se preparaba para continuar con su sermón, los discípulos y la multitud se quedaron en un silencio contemplativo, sus mentes y corazones procesando la profundidad y el alcance de lo que habían escuchado. Sabían que estaban al borde de algo verdaderamente transformador, algo que tenía el potencial de cambiar no solo sus vidas individuales, sino el curso de la historia humana. La noche había caído por completo sobre la montaña, pero en los corazones de los presentes, una nueva luz comenzaba a brillar. Una luz de comprensión, de desafío y de esperanza. Una luz que prometía iluminar no solo sus propios caminos, sino también los senderos oscuros de un mundo necesitado de amor y reconciliación. La noche había avanzado considerablemente, y el aire fresco de Galilea acariciaba los rostros de la multitud reunida. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, como si ellas también estuvieran escuchando atentamente las palabras de Jesús. El maestro se dispuso a concluir su enseñanza, consciente de que lo que había compartido esa noche tenía el potencial de cambiar el mundo. Mis queridos amigos, comenzó Jesús, su voz suave pero clara en la quietud de la noche, hemos recorrido juntos un camino extraordinario esta noche. Comenzamos con una frase que muchos de ustedes encontraron chocante: si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Ahora, al final de nuestro tiempo juntos, espero que vean que esta frase es mucho más que una simple instrucción. Es una invitación a una forma completamente nueva de vivir. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Muchos asintieron, sus rostros iluminados no solo por la luz de las antorchas, sino por una nueva comprensión interior. Jesús continuó: lo que les he presentado esta noche no es fácil. Va en contra de todo lo que el mundo les ha enseñado sobre poder, justicia y dignidad. Pero les aseguro que en este camino aparentemente débil se encuentra la fuerza más grande que el mundo haya conocido. Pedro, siempre el primero en expresar lo que otros estaban pensando, habló: Maestro, entendemos la belleza de lo que nos has enseñado. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que funcionará en un mundo tan lleno de maldad y violencia? Jesús miró a Pedro con una mezcla de comprensión y desafío en sus ojos. Pedro, respondió, piensa en una gota de agua que cae en un estanque. ¿Qué sucede? Pedro, un poco confundido, respondió, bueno, crea ondas que se extienden por todo el estanque. Exactamente, dijo Jesús con una sonrisa. Cada acto de amor, cada momento en que eliges responder al odio con bondad, es como esa gota de agua. Puede parecer pequeño e insignificante en el momento, pero sus efectos se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Esta analogía provocó un murmullo de comprensión entre la multitud. Jesús continuó: no les prometo que este camino será fácil. Habrá momentos en que parecerá que el mal está ganando, que su amor no está haciendo ninguna diferencia. Pero les aseguro que cada acto de amor, por pequeño que sea, está cambiando el mundo de maneras que no pueden imaginar. Una mujer de la multitud, con lágrimas en los ojos, compartió: Maestro, tus palabras me dan esperanza. Durante años he luchado contra la injusticia en mi aldea, a menudo sintiendo que no estaba logrando nada. Pero ahora veo que cada pequeño acto de bondad ha sido como una semilla plantada. Jesús asintió con aprobación.
Así es, dijo. Y esas semillas, aunque tarden en brotar, tienen el poder de transformar comunidades enteras, incluso naciones. A medida que la noche avanzaba, Jesús comenzó a pintar una visión del futuro que sus enseñanzas podrían crear. Habló de un mundo donde los conflictos se resolvieran a través del diálogo y la comprensión mutua, no a través de la violencia. Describió comunidades donde los marginados fueran acogidos, donde la compasión fuera la norma y no la excepción. Imaginen, dijo, su voz llena de pasión, un mundo donde la respuesta al odio sea consistentemente el amor. Donde la injusticia sea confrontada no con más injusticia, sino con una firmeza amorosa que exponga la verdad y busque la reconciliación. Este es el mundo que están llamados a crear, no solo a través de grandes acciones, sino a través de las pequeñas elecciones que hacen cada día. Los discípulos y la multitud escuchaban con atención, sus corazones latiendo con una mezcla de emoción y temor ante la magnitud de este llamado. Juan, siempre el más reflexivo de los discípulos, preguntó, «Maestro, ¿cómo podemos mantener esta actitud de amor cuando enfrentamos rechazo o fracaso?» Jesús miró a Juan con ternura. Juan, respondió, recuerda que este camino no se trata de resultados inmediatos. Se trata de ser fiel a la verdad del amor, pase lo que pase. Cada vez que eliges amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de buscar venganza, estás alineándote con el corazón mismo de Dios. Estas palabras provocaron un silencio reverente entre los presentes. Muchos sintieron que estaban al borde de algo verdaderamente transformador. Mientras la noche se acercaba a su fin, Jesús ofreció un último desafío a sus oyentes. Mis amigos, les estoy pidiendo que sean pioneros de una nueva forma de vivir. Que sean la luz en la oscuridad, la sal que da sabor a un mundo que ha perdido su camino. No será fácil, habrá momentos en que duden, momentos en que el camino parezca demasiado difícil. Pero recuerden esto, cada acto de amor, por pequeño que sea, está construyendo el reino de Dios aquí y ahora. La multitud se puso de pie, movida por la visión que Jesús había presentado. Pedro, con lágrimas en los ojos, habló en nombre de muchos, Maestro, tus palabras han cambiado todo. Nos has mostrado un camino que nunca imaginamos posible. ¿Cómo podemos empezar? Jesús sonrió, su rostro iluminado por el amor y la esperanza. Empiecen hoy, respondió. En sus hogares, con sus familias. En sus lugares de trabajo, con sus colegas y competidores. En sus comunidades, con aquellos que son diferentes a ustedes. Busquen oportunidades para amar, para perdonar, para tender puentes donde otros solo ven muros. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, Jesús concluyó, recuerden, el reino de Dios no es algo distante en el futuro. Comienza aquí y ahora, con cada uno de ustedes. Cada vez que eligen el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, están haciendo realidad ese reino. Vayan ahora, y sean los agentes de transformación que el mundo necesita desesperadamente. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, sus corazones llenos y sus mentes girando con las implicaciones de lo que habían escuchado. Muchos se abrazaron, reconciliando viejas disputas allí mismo. Otros se fueron en silencio, profundamente reflexivos sobre cómo aplicarían estas enseñanzas en sus vidas. Los discípulos se reunieron alrededor de Jesús, sus rostros mostrando una mezcla de asombro, determinación y un poco de temor ante el desafío que tenían por delante. Sabían que lo que habían experimentado esa noche no era solo una lección, sino el nacimiento de un movimiento que tenía el potencial de cambiar el mundo. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las colinas de Galilea, iluminando la escena con una luz dorada, quedó claro para todos los presentes que nada volvería a ser igual. La frase que inicialmente los había impactado y confundido ahora se había convertido en el fundamento de una nueva forma de vivir, una que prometía transformar no solo sus vidas individuales, sino el curso de la historia humana. Mientras reflexionamos sobre estas poderosas enseñanzas de Jesús, es importante recordar que su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años.
Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un agente de cambio en nuestro mundo moderno, aplicando estos principios de amor, perdón y transformación en nuestra vida diaria. Ahora, queridos espectadores, los invito a continuar esta conversación más allá de este video. ¿Cómo les ha impactado esta enseñanza de Jesús? ¿De qué manera creen que pueden aplicar el principio de volver la otra mejilla en su vida cotidiana? Los animo a compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Sus ideas y reflexiones no solo enriquecerán nuestra comprensión colectiva, sino que también podrían inspirar a otros a vivir de una manera que transforme nuestro mundo. Y si han encontrado valor en este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos ayudan a llegar a más personas con estos mensajes transformadores, sino que también se unen a una comunidad de personas comprometidas con vivir el amor y la compasión en el mundo real. Recuerden, cada pequeño acto de amor y perdón puede crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Juntos, podemos ser la luz en la oscuridad, la sal que da sabor a un mundo que tanto necesita esperanza y amor. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta el próximo video, que la paz y el amor de Cristo estén con todos ustedes.